Bien, hermanos, vamos a dar inicio al servicio de la predicación del Evangelio cantando el himno número 100. ¿Por qué demoras, amigo? ¿Por qué hoy no quieres venir? Es Cristo Jesús quien te llama. Al cielo con Él podrás ir. ¿Por qué demoras, amigo? La gracia ya terminará. Y Cristo, que pronto hoy salva, más tarde en el juicio vendrá. ¿Por qué? ¿Por qué a Cristo no quieres venir? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy mismo no quieres venir. ¿Por qué demoras, amigo? ¿Por qué hoy no quieres venir? Es Cristo Jesús quien te llama. Al cielo con Él podrás ir. ¿Por qué? ¿Por qué a Cristo no quieres venir? ¿Por qué? ¿Por qué hoy mismo no quieres venir? Hoy te esperas, amigo, ganar demorándote más. Es solo Cristo quien salva, Él solo podrá darte paz. ¿Por qué? ¿Por qué a Cristo no quieres venir? ¿Por qué? ¿Por qué hoy mismo no quieres venir? ¿No sientes que Dios, amigo, hoy habla a tu corazón? ¿O porque el pecado no deja y acepta ya la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué a Cristo no quieres venir? ¿Por qué? ¿Por qué hoy mismo no quieres venir? Porque demoras, amigo, la gracia ya terminará. Y el Cristo que pronto os salva, más tarde el juicio vendrá. ¿Por qué? ¿Por qué a Cristo no quieres venir? ¿Por qué? ¿Por qué hoy mismo no quieres venir? Buen Dios, Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos las gracias porque podemos continuar en este día delante de tu presencia, Señor. Padre, en este servicio especial, donde una vez más esparcirás tu palabra, Señor. Palabra de llamado de salvación a todas aquellas personas que todavía no han podido tener su encuentro contigo, Señor. Padre, rebosa de sabiduría el vaso que has escogido en este día. Y hoy, a cada uno de todos nosotros, los oyentes, pues oídos prestos, con el corazón lleno de tu Espíritu Santo, Señor, para que hoy pueda haber un día más, Señor, un alma que pueda ser salvada en este día, Señor. Te damos las gracias y que tu hermoso y santo Espíritu nos dirija, Señor, en la gracia del Señor, del Hijo tuyo, Señor, del Señor Jesucristo. Amén. 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 Nuestra lectura para disertar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el Evangelio de Mateo. Mateo 21 del 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo:
Decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron al asna y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Dios bendito y Padre celestial, Padre de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo, nuevamente, Padre Santo, estamos aquí, Padre, para predicar tu santo y bendito evangelio, Señor. Hoy queremos pedir la dirección y la bendición de tu Santo Espíritu para que nuestras palabras sean entendibles, Señor, para que esta palabra pueda llegar a algún corazón aquí presente que esté trabajado y cargado de tanto pecar, Señor. Ayúdalos y dirígeles, que tu Santo Espíritu pues no le abandones, sino que esté presente en cada momento de su vida, para que Él pueda decir: Señor, Señor, sé propicio a mi pecador. Te pedimos pues tu dirección y tu bendición para estas palabras, y que tú las bendigas, y te damos las gracias en nombre santo y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, como todos sabemos, el mundo celebra en esta semana lo que se llama la mal llamada, como siempre lo he dicho, Semana Santa, porque en realidad de santa no tiene absolutamente nada, sino que podemos decir que más bien es una semana llena de absoluta idolatría, comenzando desde hoy domingo. Sin embargo, creo que ha comenzado unos días atrás, desde el día miércoles exactamente, cuando un grupo de personas, ya programada durante muchos años, alrededor de 300 o 400 personas, se dirigen a buscar lo que ellos llaman unas palmas benditas. Bendita que solamente la hace la mano del hombre. La van, la buscan allá, y ese es un protocolo que hacen tanto desde el punto de vista del hombre como desde el punto de vista eclesiástico, que en este caso pues es la Iglesia Católica que lideriza pues todos estos eventos que habrán durante toda la semana. Así pues, ayer día sábado ellos bajaron de las montañas con sus palmas, por ahí le dieron la bendición, y hoy ustedes pueden ver cómo transitan las personas con un ramito de palma. Ahí comienza ya la idolatría de esta semana, porque esa ramita que hoy la retiraron de su templo, esa ramita la convertirán en un lazo o en una pequeña cruz, y la colocarán en un sitio especial en sus casas. Recuerdo que acostumbraban mucho a colocarlos detrás de las puertas de entrada. Y ahí comienza la idolatría, porque nos imaginamos que saldrán de ahí, se persinarán con la crucecita, y hasta le pedirán y le pedirán. Por supuesto, como estamos hablando hace pocos instantes, ese pedido posiblemente, no posiblemente, sino que en realidad no llegará nunca. De acuerdo al texto que hemos leído, ya todos podrán pensar que vamos a hablar pues sobre esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la población, a la ciudad de Jerusalén. Y esta es una entrada que parte desde la ciudad donde nuestro Señor Jesucristo pasó pues su mayor tiempo en su ministerio, la población de Galilea. Sale de Galilea acompañado de unos discípulos y de otros gentiles que venían con él.
no sin antes pasar por algunas otras ciudades, dejando pues su ministerio, dejando sus milagros, dejando su mensaje. Pero desafortunadamente esas personas en esas ciudades no atendieron ni al Mesías que llegaba, ni tampoco al mensaje. Así pues, antes de llegar a Jerusalén, él pasa primero por la ciudad de Betania. En Betania, como sabemos, él tenía esa familia de una gran amistad para con nuestro Señor Jesucristo, como eran Marta, María y Lázaro. Ahí una visita muy importante, porque como sabemos, ahí el Señor fue ungido. Ungido, como él mismo lo dijo, prepararlo para su sepultura. El Señor pues estaba suficientemente convencido de que le estaba llegando sus últimos momentos en esta última semana. Así vemos que entra primero a la casa de Simón el leproso. Es ahí, en esa casa, donde le es ungido, dice la Escritura, que entró una mujer y le colocó en su cabeza un frasco de perfume que nos imagina, dice la Escritura, muy caro, de mucho valor económico. Incluso hubo crítica por esto, y uno de los que más criticó pues fue Judas. Pero dice la palabra y algunos comentarios que no lo criticó porque tenía que llevarlo a los pobres, sino porque como él era el que recogía, llevaba la bolsa administrativa, él era ladrón y quería tomar aquel valor si se lo han vendido o entregado a los pobres. Asimismo también pasa por la casa de Lázaro, Marta y María, en donde también es ungido, pero en este caso fue a los pies. Aquí el único que menciona el nombre de la persona que le colocó este perfume en los pies es el Evangelio de Juan. Y en este caso él mencionó a María, que María le colocó el perfume en los pies y enjugó sus pies con sus cabellos. Esto es algo muy importante, esta visita a Jerusalén, Señor, desde Galilea hasta la propia Jerusalén. Él es como un evento de gran importancia en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es un evento que se observa en los 4 evangelios. El evangelio de Mateo, como hemos leído, pero también está en Marcos, está en Lucas y está en Juan. Por lo tanto, es algo de extraordinaria importancia. Y veremos pues la importancia que tiene de esta visita a Jerusalén. A partir de que ellos iban en ese camino, el mismo Señor le decía que era necesario que él fuese a Jerusalén, porque allá él iba a padecer de parte de los fariseos, de parte de los escribas y de parte de todos los principales de esa ciudad. Ya sabemos pues a lo que se iba a someter nuestro Señor Jesucristo, algo que todos conocemos y que lo hemos hablado y lo hablamos en todos los evangelios, que era su muerte en la cruz. Sin embargo, dice la palabra, como lo hemos leído, que cuando él iba llegando ya a Jerusalén, se encontró pues llegando al monte de los olivos. Y es ahí donde él envía a 2 discípulos. No dice los nombres de estos 2 discípulos. Y le dice que fueran a tal lugar, a una aldea muy cercana, para que ahí se iban a encontrar con un asna y un pollino atado. Que lo desataren y se lo trajeran. Y ya sabemos que si a alguien le preguntaran por qué lo desatas, él le dice, porque el Señor lo necesita. Y que después se le devolvería. Ahora, ¿cómo sabía el dueño de esos pollinos que quién era el Señor que en ese momento lo estaba solicitando ese servicio? Es posible pues que él haya sido un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no fue de esa forma,
fue el mismo Señor que le transmitió ese deseo al propietario de ese pollino. Lo desatan y se lo presentan al Señor, el pollino, y dicen que es colocado en el propio pollino los mantos. Pero podemos observar que este pollino, según las escrituras, era indómito, es decir, no estaba domado, nadie se había montado en él. Y esto es muy importante conocerlo, porque todos sabemos que cuando hay un animal de este tipo, un caballo, cualquiera de esos, hay que domarlo para que él pueda manejarlo. Pero dicen que colocaron los mantos y sentaron al Señor encima. Esto de que lo ayudaron a sentarse es propio. En aquella época pues no existía lo que conocemos hoy como los estribos, donde el jinete mete el pie y se monta. Entonces lo sentaron. Y comienza él pues a caminar con su pollino. Y ese pollino obedeciendo aquella mano del Señor de una manera excelente. Y todos lo veían. Los judíos veían aquello. Lo veían también los discípulos. Y los veían también aquellos gentiles que venían con el Señor, que venían desde Galilea para acá. Y es aquí donde vemos algo muy importante, lo que representa ese pollino. Fíjense bien que al principio dice, lo hallarás atado. Eso es una representación clara del pecador. Porque el pecador hoy en día sigue atado a la esclavitud del pecado y a las garras de Satanás. Y cuando el Señor se monta en ese pollino que lo maneja con una manera suave, sin rienda, nada más que quizás acariciándolo, es también un ejemplo propio del creyente en nuestro Señor Jesucristo. Porque somos, al llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador, inmediatamente, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, el Señor nos coloca en el verdadero camino de paz, de tranquilidad y de gozo. Y el Espíritu Santo, que como hemos oído, es el que nos va a dirigir y a encaminar por el camino correcto. Esta es pues la presentación del Señor Jesucristo entrando a Jerusalén en ese pollino. Y era para cumplir dos misiones muy importantes. La primera de ellas, para que se cumpla aquella profecía de Zacarías 9:9, donde decía claramente, voy a leerla, donde decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijas de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un pollino. Esto es pues una de las razones por la cual él venía a Jerusalén. Venía a Jerusalén para cumplir con esa profecía, pero también iba a Jerusalén para ser llevado a la cruz del Calvario, para ser llevado a la muerte en la cruz del Calvario y así entregarnos a nosotros, los pecadores, entregarnos la única oportunidad de poder ser perdonados, de poder salvar nuestras almas y sobre todo para tener la vida eterna. Estas son las dos misiones que nuestro Señor Jesucristo tenía que ir a cumplir en Jerusalén. Y Él fue dejando su testimonio, fue dejando sus milagros, fue dejando todo ese mensaje en esa ciudad. Pero cuando llegó a la propia Jerusalén, comenzaron a recibirlo con estas palabras que ya hemos leído también. Hosana, aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, gloria en las alturas. Y él vio que esas palabras eran precisamente de las personas que lo acompañaban, de ese grupo que venía de Galilea y de sus discípulos. Porque posteriormente, cuando entra a su propio pueblo, a Jerusalén,
donde estaba todo su pueblo judío, Israel, él vio que todos eran totalmente indiferentes. Indiferentes tanto que preguntaron, ¿y quién es este? Más sabía el dueño del pollino quién era este que su mismo pueblo de Israel, de Judea. ¿Quién es este? A alguien se le ocurrió decir, ese es Jesús, el profeta de Nazaret. Lo que nos indica, pues, aquello que nos dice Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso, hermano, amigos presentes, eso no ha cambiado en el día de hoy. Absolutamente no ha cambiado en el día de hoy. En el día de hoy el hombre lo que hace es más hacerle caso a las cosas del mundo, a esta idolatría que existe en el mundo, que al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que como todos sabemos, pues, es la predicación del Evangelio. Los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, eso lo dejan a un lado totalmente indiferente. Y hoy, cuando comienza esta semana llamada Semana Santa o mal llamada Semana Santa, es donde nosotros podemos observar que la idolatría no solamente comienza hoy con esas famosas palmas que están repartiendo en los templos, sino que a través de toda la semana observaremos pues los diversos honras y homenajes que le hacen pues a las diferentes esas imágenes falsas que, como todos sabemos, como lo dice allá en el Salmo 115, tienen todas las características de un ser vivo, como son la vista, la nariz, las orejas, todo lo tienen, parece un ser vivo, pero son muertos, totalmente muertos. Esta semana hemos visto en la televisión la propaganda que tienen para el día miércoles de la visita al templo de aquí de Santa Teresa, en donde van a darle una profesión a lo que ellos llaman el Nazareno de San Pablo. Una imagen que yo la observo y detenidamente me pregunto a mí mismo, ¿cómo es posible que tanta gente esté engañada con esas imágenes? Que tienen unos ojos que están ahí, que no te ven, que no te oyen, que no te hablan, que no te palpan, ni tampoco pueden caminar. ¿Y cómo es posible que tanta gente se aboque a honrar y glorificar esas imágenes? Porque para hoy, no sé si en su programa tendrán algo. Para mañana seguramente tendrán alguna procesión y así sucesivamente hasta llegar al sábado. Pero en esta semana y en aquella semana de nuestro Señor Jesucristo podemos observar cuál era su misión específica. Porque como sabemos, puede ser el primer día de la semana, Él entra a Jerusalén. Entra a Jerusalén donde es despreciado. En el segundo día Él se dirige al templo, un templo, su casa de oración, que estaba convertida en esos momentos en un mercado libre. Ya sabemos que habían todas clases de vendedores, lo que uno conoce hoy en día como buhoneros. Y el Señor Jesucristo, con carácter y autoridad, los desalojó inmediatamente del templo y le dijo con toda claridad: mi casa de oración es, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahí pues nuestro Señor Jesucristo impuso toda su autoridad. Estaba diciéndole a aquel pueblo y a todos los presentes que verdaderamente había llegado el Mesías, el Rey que los iba a liberar de esa esclavitud del pecado en que se encontraban todos. Pero el pueblo no esperaba eso. Él esperaba que viniera un rey guerrero, fortalecido, con una espada en la mano y con un carro de los que usaban en el Imperio Romano, tirado de caballos gloriosos, a destruir todos aquellos reyes que existían en la zona. No esperaban jamás
que viniera un rey en un pollino. Pero no sabían ni se daban cuenta de que ese era el momento de su salvación que les estaba llegando en esa instancia. No se daban cuenta de que ese que venía montado en el pollino era el Rey Salvador, era el que verdaderamente les iba a quitar, pues, como he dicho anteriormente, la esclavitud del pecado, los iba a sacar verdaderamente de ese engaño satánico que como existe hoy en día. Y ese Rey, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que vino pues en ese momento a entrar a Jerusalén, se declaraba como el verdadero Mesías, como el verdadero que se iba a entregar completamente a su pueblo y a toda la humanidad, y que no entendieron absolutamente nada. Y hoy en día sucede igualito, que la gente tampoco pues quiere entender. Al tercer día de su llegada a Jerusalén, vemos que fue el cuestionamiento al Señor por parte de todas esas autoridades que estaban en Jerusalén, los principales, los saduceos, todo eso fue el gran cuestionamiento para nuestro Señor Jesucristo. El cuarto día, como hablamos hace pocos instantes, fue el Señor ungido, tanto en la casa de Simón leproso como en la de Lázaro. El quinto día, y como nosotros sabemos y lo practicamos y lo hacemos todos los domingos, fue la institución de la cena del Señor. Esa cena que nos recuerda y que nosotros, con nuestro mayor deseo de recordar, de hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, de reconocer su cuerpo, de reconocer su derramamiento de sangre para limpieza de nuestras almas, lo celebramos nosotros tal cual como nos lo indica las santas y divinas enseñanzas. Ese fue el cuarto día. En ese mismo cuarto día se esperaba pues la traición de Judas, y la advertencia a Pedro de que lo negaría 3 veces. Y llegó pues el sexto día. El sexto día donde cuando él llegó al huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo llegó a este huerto de Getsemaní con su alma muy triste, porque como hombre estaba sufriendo todos los rigores que le estaba proporcionando pues el camino al Calvario. Dice que él se dirigió al Padre por 3 veces consecutivas, pidiéndole que si era posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si era posible, retírame la muerte. Pero el Señor Jesucristo, consciente de lo que le había encomendado el Padre, le dijo las mismas 3 veces, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Fue así pues, en ese momento en que llegó y fue arrestado por aquellas personas que venían acompañadas de Judas. Cuando Judas se le acerca y le da un beso, salve maestro, así lo agarra. Nuestro Señor Jesucristo todavía le dice, amigo, le dice a Judas, amigo, así vendes a tu maestro. Y fue arrestado, y esa misma noche fue juzgado en palacio, y al día siguiente lo presentaron a Pilato. Y Pilato, aún considerándolo inocente, pudo entregarlo para ser crucificado en aquella cruz, donde fue clavado de manos y de pies a derramar su sangre para limpieza de nuestras almas. De ahí 2 personajes, 2 discípulos en secreto que tenía nuestro Señor Jesucristo, Nicodemo y José de Arimatea, los cuales lo tomaron de la cruz y lo trajeron envuelto en unos lienzos y unas sábanas nuevas y lo llevaron a la tumba. Pero la tumba, como cantamos, no lo abrigó durante mucho tiempo. Al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó
y vino nuevamente aquí a la tierra a seguir dejando su mensaje, a seguir dejando pues todo ese deseo de que tú hoy vayas a los brazos de Él y puedas aceptarlo como tu único y personal Salvador. Una vez pues nuestro Señor Jesucristo fue resucitado, Él también tuvo 40 días aquí en la tierra. Pero en esta resurrección, sobre este particular, que también es sumamente importante, lo veremos el próximo domingo, si Dios lo permite. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a terminar cantando el himno número 8.4. Oh alma mía, a tu Señor, eleva cánticos de loor por la tan grande salvación que tienes por su redención. Oh pecador, Jesús a ti te dice, ven, oh ven a mí, acéptame en tu corazón y goza de la redención. Qué redención, qué grande paz, que tú, Señor, por ellas das, ya canto con alegre son de tu grandiosa redención. Oh alma mía, tu Señor, Eleva cánticos de loor por la tan grande salvación que tienes por su redención. ¡Qué redención! ¡Qué grande paz! Que tu Señor por ella das. Ya canto con alegre son de tu grandiosa redención. Desde muy lejos caminé y contra Dios me rebelé, mas ya de Cristo es mi canción, soy salvo por su redención. ¡Qué redención! ¡Qué grande paz! Que tu Señor por ella das. Ya canto con alegre son de tu grandiosa redención. Feliz el día cuando vi lo que hizo Cristo para mí, gozándome de mi perdón, ante yo de su redención. ¡Qué redención! ¡Qué grande paz! Que tu Señor por ella das. Ya canto con alegre son de tu grandiosa redención. De mi virtud no quiero hablar, pues en Jesús mi todo está, mi paz y mi justicia son el fruto de la redención. ¡Qué redención! ¡Qué grande paz! Que tu Señor por ella das. Yo canto con alegre son de tu grandiosa redención. Oh pecador, Jesús a ti te dice ven, oh ven a mí, acéptame en tu corazón y goza
Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Bendito Dios y bendito Padre Celestial, glorificamos y alabamos tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, en esta hora, hora que se esparció tu santa y bendita palabra en este lugar, y ojalá Dios bendiga. Y anuncie que se aperciba de esta salvación que tú ofreces aún hasta el día de hoy, desestimando como dice ella, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Ojalá, Señor, escuchen tu voz, que le dices al hombre que venga al arrepentimiento, que se arrepienta. Meditar también esa frase que se encuentra en tu palabra, cuando dice, he dado tiempo para que se arrepientan y no quieren arrepentirse. Que haya fiesta, Señor, en los cielos por un pecador que pase de muerte. Le damos gracias también, Santo Dios, porque tú nos permitiste hoy todos estos servicios, donde vinimos pues con nuestra ofrenda a presentarla delante de ti, y que con la guía, Señor, y dirección de tu Santo y bendito Espíritu, pudimos pues hoy ofrendar delante de ti. Recibe, Señor, todo lo que dejamos a tus pies en este día, y que tú ahora en este momento tú nos despidas a nuestros hogares y nos lleves con tu paz y con tu bendición, y te damos las gracias una vez más, glorificando tu nombre en el sagrado nombre de tu Hijo Santo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.